Denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos fue para proteger a Carlos Zelaya, opinan analistas. Las confesiones de Carlos Zelaya desatan una avalancha en Libre. El Congreso Nacional y el gobierno coinciden expertos. Carlos Zelaya presenta su renuncia ante el CNE, pero esta debe ser conocida y aceptada por el Pleno del Congreso Nacional, señala Ley Orgánica del Legislativo. Rixi Moncada es presentada ante la oficialidad y tropas militares como la nueva ministra de la Defensa. Fuerzas Armadas en el debate tras nombramiento de Rixi Moncada, quien será juez y parte en la custodia del voto electoral y, según los juristas, confianza militar podría resquebrajarse. Renuncia Beatriz Valle a partir de diciembre como embajadora en Canadá en protesta por denunciar tratado de extradición, pero gobierno le dice váyase ya. Cólera por un rozón a su carro lleva a un ciudadano capitalino a sacar su arma y matar a un empleado bancario en Comayagüela. Estados Unidos incauta avión a Nicolás Maduro y Fiscalía venezolana pide orden de captura contra el líder opositor Edmundo González. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En una conferencia de prensa, el aspirante a precandidato presidencial por Libre, Russell Tomé, aseguró que la decisión de la presidenta Xiomara Castro de eliminar la extradición ha provocado un profundo descontento entre la militancia del partido, al tiempo que declaró persona non grata a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, por sus declaraciones en contra del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y del entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya. Estas injerencias no solo socavan nuestro derecho a la autodeterminación, sino que también impide nuestro desarrollo genuino y sostenible. Embajadora Dogu, la militancia de Libre la declara ciudadana non grata. Tomé también aseguró que lo tomó por sorpresa los últimos acontecimientos del fin de semana, donde se ve involucrado el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en relación con una reunión sostenida con presuntos inversionistas de la política que terminaron siendo reconocidos capos de la droga hondureños y sobre el cual existe presuntamente un video. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 2 de septiembre. Existe el video, si es que el mismo Carlos Zelaya lo ha admitido, que existe el video. No sabemos si ya lo vio. Día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Pues hace algunos segundos han escuchado ustedes a Russell Tomé, y es que los principales voceros del gobierno y del Partido Libertad y Refundación defienden a capa y espada la decisión de la presidenta Xiomara Castro de romper el tratado de extradición con Estados Unidos. Ni con el destape de Carlos Zelaya el sábado, admitiendo que en el 2013 se reunió con capos de la droga, algunos condenados por Estados Unidos, ha variado el discurso de Libre. La gran dificultad que encontrará el partido en el gobierno, según los expertos consultados por TN5, es revertir la idea entre los hondureños que la denuncia de la extradición no es más que un blindaje de la gobernante para proteger a uno de los suyos. A criterio de este analista, los movimientos de Carlos Zelaya solo son parte de un juego de ajedrez político que confirmó la sospecha de gran parte de la población hondureña, que piensa que la renuncia al tratado de extradición con los Estados Unidos no busca la protección de la ciudadanía, sino la protección de los allegados a la familia presidencial. Habían riesgos enormes que fueran solicitados en extradición después de estos juicios, cancelan la extradición y bueno, evidentemente era para evitar el daño político que podía ocasionar al partido oficialista que se llevaran al hermano de o al cuñado de la esposa de la República. Esto sí hay un daño. Sin embargo, en el imaginario colectivo y por lo que yo he venido leyendo el fin de semana, casi todo el mundo asocia que esa jugada de quitar la extradición era un mecanismo de protección.
Sí estoy creyendo que esto tiene implicaciones un poco más profundas en términos de las relaciones internas que se dan entre las facciones políticas, entre los grupos de poder de nuestro país, etcétera, etcétera. Pero el gobernador político de Francisco Morazán negó esos extremos y aseguró que el gobierno jamás defenderá a alguien relacionado con el crimen organizado. Y ha anunciado Carlos y el propio Partido Libre, ayer en nuestro comunicado anunciamos que se abre a la investigación nacional e internacional, porque nosotros nunca vamos a proteger a alguien que haya cometido actos reñidos con la ley. Deben de aclararse y si hay consecuencias, pues entonces las consecuencias tendrán que pagarse. Reyna enfatizó que la prioridad de la presidenta Castro es la lucha contra la corrupción y defender la soberanía nacional, pero este analista político no está tan convencido de eso y cree que sí existen situaciones particulares que se buscan defender desde el gobierno. Ya no nos pueden dar a tol con el dedo en el sentido de que estamos defendiendo nuestra soberanía. ¿Cuál soberanía? Si nosotros somos los mismos que le hemos pisoteado de entrada. ¿Cuál respeto a la ley? ¿Cuál la institucionalidad? Si aquí no hemos aprendido cuál es el respeto a la ley y la Constitución, somos los primeros en violarla y después estamos pidiendo a otras personas en otros lados que ni siquiera nos critiquen ni nos señalen respetuosamente cuál es el camino correcto. A pesar de las renuncias a sus puestos y las muestras de transparencia de algunos funcionarios señalados en actos reñidos con la ley, los analistas piensan que es normal que el pueblo hondureño dude si en este momento el gobierno realmente está buscando proteger los intereses de las mayorías o únicamente la protección de su círculo de allegados. Bueno, sobre estos temas de extradición, hoy el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ha negado que haya una solicitud de extradición contra el señor Carlos Zelaya. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a esta temática y a solicitudes de extradición que están en su oficina. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, ratificó lo expresado por el canciller Enrique Reina al revelar que no hay ninguna solicitud pendiente de extradición de funcionarios del actual gobierno. Tengan todos y cada uno de ustedes la certeza que si la Cancillería ya hubiese recibido una orden de extradición, ya se hubiese mandado al Poder Judicial. Y la primera persona que conozco soy yo. Y no hay ninguna orden de extradición. Como saben ustedes, el tratado sigue vigente durante 6 meses, así que son 6 meses que quedan en virtud de la denuncia del tratado. Una respuesta que pocos hondureños creen luego de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha permitido la condena de varias personalidades políticas ligadas al narcotráfico que eran intocables por la justicia hondureña. Ahora nosotros creemos que tenemos un fiscal valiente. Bueno, es el fiscal que se ha atrevido por primera vez a juzgar a uno de los nuestros, ¿verdad? Antes eso no se había hecho. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia confía que al fiscal Joel Zelaya no le temblará la mano para meter preso a cualquier personaje que esté ligado en actos ilícitos. Al pueblo hondureño es difícil sacarle de la cabeza que esa decisión no fue motivada precisamente para proteger a ciertos personajes que podrían ser pedidos en extradición. El exdiputado de Libertad y Refundación, Edgardo Castro, es del criterio que el escándalo en el que está envuelto Carlos Zelaya, hermano del coordinador del Partido Libre, no se pudo evitar por la existencia de videos, pero su hermano pudo prevenir su participación en la política. Eso tenía que haber sido el hermano, porque es el coordinador general del Partido Libre, es el mandamás, es el que toma decisiones. Mel tuvo que haber hablado claro con él y decirle: Carlos, vas a cometer un error y te vuelves a lanzar, mejor quédate tranquilo, te vas a una embajada por ahí y ahí estás tranquilo. Raquel Obando evitó hablar de la cancelación del tratado de extradición por respeto a la independencia de poderes, expresó. Orlín Martínez, Telenoticias. Solo voy a hacer un alto con la agenda porque la verdad que nos ha llamado mucho la atención esa expresión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, uno de los nuestros, refiriéndose a Carlos Zelaya.
es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y aunque sabemos cómo se reparten los magistrados de la Corte por las fuerzas políticas que los eligen en el Congreso Nacional de la República, no causa de generarnos extrañeza. Se trata de una magistrada de la Corte Suprema, se trata de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que ha dicho lo siguiente. Ahora nosotros creemos que tenemos un fiscal valiente. Bueno, es el fiscal que se ha atrevido por primera vez a juzgar a uno de los nuestros, ¿verdad? Antes eso no se había hecho. Uno de los nuestros. Ya no hay escrúpulos, en algunos magistrados en admitir a qué partido pertenecen y qué partido defienden. Ya no hay escrúpulos. Hasta eso aparentemente se ha deteriorado en el país. Hay que retomarlo, hay que recobrarlo, porque ningún magistrado, ni el fiscal general y adjunto, le debe nada a nadie de los que votaron a favor de ellos para convertirse en funcionarios públicos. No le deben absolutamente nada. Lo que uno quiere de ustedes es independencia. Que trabajen para que nuestras instituciones recobren prestigio, certidumbre, credibilidad y nos den garantía de un Estado de Derecho. Pero estas expresiones no le abonan nada, para nada, absolutamente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que en relación a Carlos Zelaya dijo, y en relación al fiscal, que el fiscal es un hombre valiente, que en este momento llamó e investiga a uno de los nuestros. No suena bien cuando esto lo dice un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es al juez Vallecillo, es al juez Vallecillo, es al juez Vallecillo, es al juez Vallecillo. Así que quien se retracta entonces soy yo. No se estaba refiriendo a Carlos Zelaya, sino al juez Marco Vallecillo. Vale la pena. Pero el mensaje que quede, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no le deben nada a nadie. Que quede ese mensaje y que quede también mi aclaración aquí en público. Continuamos con la agenda. El cisma que Carlos Zelaya ha creado a lo interno de Libre y el gobierno de la presidenta Castro al admitir que se reunió con capos de la droga en 2013, quienes le propusieron financiamiento para la campaña presidencial, solo recuerda lo sucedido con Tony Hernández en el gobierno de su hermano y las consecuencias que ello tuvo para el Partido Nacional. La oposición política recuerda que Zelaya no es un simple militante, es un hombre que es parte del primer círculo del poder y en Libre hay voces incómodas con lo que está pasando y no descartan que ello les pase factura en las elecciones. He venido a prestar una declaración aquí al Ministerio Público. Medir el daño que Carlos Zelaya le infirió a su partido, a su cuñada la presidenta Xiomara Castro y a su propio gobierno no es tan difícil, dice el precandidato liberal Jorge Cálix, pues solo hay que ver, leer o recordar qué le pasó al Partido Nacional, al presidente Juan Orlando Hernández y a su gobierno cuando explotó el narcoescándalo de Tony Hernández. La respuesta a esta pregunta es la misma que en algún momento nos hicimos los hondureños con el tema de Tony Hernández. ¿A quién golpeó el caso de Tony Hernández? A Juan Orlando, a su gobierno y a su partido. Y es que no se trata de un simple militante de Libre. Carlos Zelaya es hermano del coordinador del partido Manuel Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, tío de la diputada Hortensia Zelaya y del secretario privado Héctor Zelaya, y era hasta la semana anterior el congresista más poderoso del Poder Legislativo. Con todas estas conexiones, la mayor afectada, según muchos, es la titular del Ejecutivo y su gestión. Pero claro, la gran sacrificada aquí es doña Xiomara, el gobierno de ella que queda como un narcogobierno. La percepción es que ella avala este tema porque es la que toma la decisión de quitar la extradición con Estados Unidos. En el campo electoral, el partido oficialista, que ya arrastra una imagen desgastada por 2 años y medio de gobierno, con muchas espinas y pocas flores, ahora carga el calificativo de narcopartido,
una palabra que en el pasado sepultó al Partido Nacional y que ya empieza a perforar a Libre. La única manera que tiene Libre después de todos estos acontecimientos para quedarse en el poder es mediante un fraude, solo así, y la otra quedándose en el poder por la fuerza. Son los dos únicos caminos que tiene. En el oficialismo son pocos los que reconocen que la denuncia del tratado de extradición, más el narcoescándalo que salpica al primer círculo de poder, le pasará factura al partido, y la membresía, dicen, está inquieta y también incómoda con la cúpula de Libre. En este caso es una decisión que no se analizó como bancada y como diputado. No nos preguntaron sobre este tema, que causa un impacto directo con nuestra militancia. Bueno, ahora reconozco que estaba el señor Canchero. Este narcoescándalo en la intimidad de Libre es, según los expertos, la crisis más agria de los casi 3 años de gobierno, y aunque tienen 15 meses para reponerse, la carga, aseguran, será mucho más pesada en la recta final. El tsunami político pega también en el Congreso Nacional, que pierde, según la oposición y específicamente el Partido Nacional, al principal interlocutor que tenían con el oficialismo para poder lograr acuerdos, y los nombres que trascienden no terminan de convencer, mientras legisladores de Libre son del criterio que aunque Carlos Zelaya no esté en el hemiciclo por haber renunciado, la agenda debe continuar con cualquiera de los diputados de Libertad y Refundación. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, reconoce que con la renuncia del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, la oposición pierde el principal interlocutor para lograr los acuerdos con el oficialismo en ese poder del Estado. El Pleno, los 128, tienen que elegir un nuevo secretario del Congreso Nacional. Esa es una lastimosamente renuncia. Él sabe por qué lo hace, es un tema muy personal. Sin embargo, yo creo que a la oposición le va a hacer mucha falta, porque Carlos Zelaya Rosales era la persona con la que sí se podía dialogar. Era un interlocutor válido, de mucha experiencia y con el cual se podía platicar. Aunque no estuviésemos de acuerdo, se acercaban las aproximaciones. Ya sin él va a ser mucho más difícil para la oposición tener un interlocutor válido. Para sustituir a Carlos Zelaya se mencionan a Luz Angélica Smith, segunda secretaria, Fabricio Sandoval, primer prosecretario, Linda Donaire, segunda prosecretaria, Juan Alberto Barahona, primer secretario alterno, y Silvia Ayala, segunda secretaria alterna. Sin embargo, a criterio de la directora del FOPRIDE, Melissa Elvir, será difícil sustituir a Zelaya por la conexión política que tiene con el Ejecutivo. En el marco de su figura política y sus conexiones con el Poder Ejecutivo, de manera definitiva, es una pieza clave para la presidenta Xiomara Castro, así como para las secretarías de Estado, porque es también quien puede ser un influyente sobre la agenda entonces que se está manejando dentro de ese poder, el del Estado. Pero el diputado de Libre, Obed López, asegura que no habrá dificultad con la salida de Carlos Zelaya, pues considera que el que venga a sustituirlo deberá tener la misma capacidad para manejar el cargo. Bueno, somos 128 diputados que conformamos el Congreso Nacional de Honduras. La responsabilidad es de todos y de una junta directiva que ya está establecido el procedimiento para cambiar a una persona que renuncia. Así que en el Congreso Nacional nosotros vamos a seguir igual. La renuncia de Carlos Zelaya se da en medio de la polémica discusión del presupuesto electoral para las elecciones primarias y de otros temas que aún se necesitan alcanzar los consensos para aprobarlos en ese poder del Estado. En la sesión de este martes se podría dar a conocer la renuncia o no del secretario de este poder del Estado, Carlos Zelaya. Asimismo también se podría conocer quién sería su sustituto en ese cargo aquí en este poder del Estado. José Andino, Telenoticias. El todavía jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, convocó para este martes a los diputados de su bancada para socializar la agenda legislativa del Plan Bicentenario y la refundación del Estado. Se espera que en la reunión también se discuta el sustituto de Sarmiento en la jefatura de la bancada, luego que el diputado pusiera a disposición su cargo, luego que el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, lo señalara de organizar la reunión de Río de Piedras en San Pedro Sula en el 2023. Sarmiento ha negado ser el gestor de la cita. Y también este lunes el secretario del Congreso, Carlos Zelaya,
presentó su renuncia como diputado ante el Consejo Nacional Electoral. La misma es irrevocable y la entregó a la Secretaría General del órgano electoral. Sin embargo, la renuncia, para que sea efectiva, deberá aprobarse en el Pleno del Congreso Nacional por tratarse de un cargo de elección popular, y posteriormente el Congreso deberá también realizar la elección del nuevo secretario de ese poder del Estado. Carlos Zelaya tomó la decisión luego del narcoescándalo. Y vamos con uno de los temas centrales de este asunto, el financiamiento electoral. El financiamiento de campañas políticas es uno de los principales problemas que acarrean los partidos políticos hondureños. Y lo que es peor, la institucionalidad existente para combatirlo sigue siendo muy, pero muy débil, por culpa de las mismas instituciones políticas. Los expertos afirman que el financiamiento sigue abierto para el dinero ilícito y acentuado con los últimos acontecimientos en el país. A menos de 6 meses para las elecciones primarias, este abogado penalista advierte que las puertas para el financiamiento del narcotráfico están más abiertas que nunca, sin extradición y sin reformas que fortalezcan la labor de la Unidad de Política Limpia para rastrear el dinero sucio. Este tipo de situaciones lo que hace es fomentar que los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular continúen recibiendo dineros ilícitos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. No se ha querido realizar acciones concretas para parar este tema. No se aprendió la lección del reciente juicio en Nueva York contra el expresidente Hernández, que sacó a relucir los oscuros orígenes de los fondos que utilizaron los partidos en el pasado, lamentó Madrid, al no observar avances sólidos para potenciar el trabajo de la institucionalidad. Y mientras a los organismos de control como Política Limpia no se les dote de las herramientas para ser capaces de rastrear los fondos ilícitos, Honduras está condenada a repetir la misma historia, señala este experto electoral. Frente a ello es importante que los órganos de control, pero particularmente los elementos del proceso electoral vinculado al financiamiento de las campañas, sean mucho más fuertes y también la clase política le dé más elementos para una mejor vigilancia del financiamiento de campañas. De acuerdo a datos de la Red por la Defensa de la Democracia, en las últimas elecciones generales del 2021 no se logró identificar la procedencia de más de 262 millones de lempiras. Incluso en mayo anterior, el nuevo pleno de comisionados de ese órgano presentó un paquete de reformas para dotarla de mayores poderes, pero a esta altura en el Congreso parecen muy cómodos con la normativa vigente, mediante la cual se limita a su actuar, cuestionan en el CIPRODE. Los comisionados de Política Limpia deberían de hacer un llamado público a todos los partidos políticos para que transparenten sus financiamientos privados antes de las elecciones primarias y generales, por un lado. Los consultados prevén que se irá con las mismas reglas del juego a las próximas elecciones, donde es muy probable que prevalezca el oscurantismo que tanto daño provocó a la nación durante la última década. Estudiantes de preescolar inician las festividades patrias con coloridos desfiles en la capital. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. Honduras dio inicio a las fiestas patrias este domingo con los desfiles de los niños de preescolar, quienes desde tempranas horas salieron con mucho entusiasmo y civismo a rendirle honor a la patria en el marco de los 203 años de independencia nacional. Los niños de entre 3 a 5 años vistieron sus mejores galas y no faltaron las palillonas, pomponeras, pelotones y cuadros de excelencia académica que desfilaron por las principales ciudades del país al ritmo de las bandas de guerra y mostrando a su corta edad un genuino amor y respeto por Honduras. El país ha dado inicio a las festividades de la independencia que tienen su momento cumbre el 15 de septiembre cuando se producen los desfiles patrios a nivel nacional revestidos de mucha solemnidad. Desde Centro Educativo.
El pasado 31 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta edición de la campaña Un libro, un árbol, un niño en Santa Lucía con alumnos de los centros educativos Escuela José Cecilio del Valle e Instituto Santa Lucía, donde plantaron más de 300 árboles en Lomas Alto Sur, Santa Lucía, y se entregaron 400 libros donados por Ediciones Ramsés y Editorial Universitaria UNA. Al ritmo de la música, de la danza folclórica y en un ambiente completamente festivo, Televicentro y Emisoras Unidas lanzaron la cuarta edición de la campaña Un libro, un árbol, un niño. Realmente sentimos el compromiso con Televicentro, Emisora Unida y nuestras plataformas digitales como medio de comunicación responsable de continuar apoyando todas estas causas, la microempresa, el turismo y en esta ocasión la educación, los niños, la lectura en las escuelas, y por cuarto año consecutivo lanzamos esta campaña y hemos regalado más de 10,000 libros. El lanzamiento de la campaña que promueve la lectura y la reforestación en centros educativos se realizó en el mirador del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán. Y hoy sumándonos a esta iniciativa tan fabulosa, esta iniciativa tan positiva como lo es Plantatón HN, y hoy como lo es el programa, ¿verdad? Un libro, un niño, un árbol, que viene a fortalecer estas alianzas, ¿verdad? Y también que los centros educativos puedan recibir, aparte de que hacemos esa sinergia con lo que es la naturaleza, reforestar, plantar árboles, que los centros educativos también reciban un beneficio. La campaña alienta a los estudiantes de escuelas y colegios en todo el país a plantar árboles, como reconocimiento a su esfuerzo en proteger el medio ambiente. Pues agradecido formando parte de este gran proyecto, ahora nuestro proyecto que es Plantatón, y por tomar en cuenta educación, estamos para servir y agradecidos, éxito por este proyecto. Aquí está Santa Lucía con las puertas abiertas. Como recompensa por plantar un árbol, un libro, un árbol, un niño les hace entrega de un valioso donativo de libros para sus aulas y bibliotecas. Esto gracias al donativo que hacen aliados como Editorial Universitaria y Ediciones Ramsés. Tan bonito, tan interesante, tan necesario como es un libro, un niño y un árbol, ¿verdad? Entonces para Ediciones Ramsés es una enorme satisfacción formar parte de esta causa. Cada día nos sentimos más convencidos y comprometidos de formar parte de esta alianza. Así es que realmente pues invitamos pues a otras empresas a apoyar esta iniciativa. Durante el lanzamiento de la campaña se plantaron más de 300 árboles en el sector de Loma Alta Sur en Santa Lucía, con la ayuda de 150 estudiantes de la Escuela José Cecilio del Valle. Bueno, este día se desarrolló la ceremonia en las instalaciones de las Fuerzas Armadas para dar la bienvenida a la nueva secretaria de Defensa, Rixi Moncada. También sirvió para despedir al anterior titular de esa cartera ministerial, José Manuel Zelaya Rosales, quien calificó su paso por esta institución como el más alto honor que ha tenido. Para mí fue el honor más grande que he tenido en mi vida en materia laboral, de poder servir y ser el encargado de dirigir por 2 años, 8 meses la Secretaría de Defensa Nacional. Créanme que si me tocara volver a estar en una situación similar, sin duda desearía estar de nuevo en la Secretaría de Defensa Nacional. La recién nombrada secretaria de Defensa, Rixi Moncada, fue presentada este lunes por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ante el cuerpo de oficiales y tropa de la institución armada. Moncada dijo que asume el compromiso con el fin de garantizar la paz y la defensa del territorio nacional. Asumo el compromiso de dirigir esta institución para mantener la paz de nuestra población, para mantener la soberanía de nuestro territorio, para mantener el respeto a nuestros valores, no solo éticos y de nuestros héroes, sino nuestros valores también cívicos. Este es mi compromiso
Estoy aquí a la par de ustedes para luchar por la construcción de este país para nuestras generaciones. Moncada fue nombrada por la presidenta Castro luego que José Manuel Zelaya Rosales, quien se desempeñaba en ese cargo, renunció luego que su padre, el diputado Carlos Zelaya, aceptó participar en una reunión con narcotraficantes en el año 2013. La designación de la aspirante presidencial como nueva ministra de Defensa conlleva un dilema ético y pone a las Fuerzas Armadas en el centro del debate político, y para muchos Moncada ha entrado en una frágil línea que, lejos de fortalecer la confianza en la institucionalidad, la puede erosionar, pero ella asegura que está para cumplir y hacer cumplir la ley. Este reconocido jurista y beligerante analista cree que el nombramiento de Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa es legalmente incorrecto. Este nombramiento es legalmente incorrecto porque la idea del artículo 240 es que todos los aspirantes puedan participar en igualdad de condiciones, y eso no se está dando. Si bien la Constitución le permite estar en el cargo y renunciar 6 meses antes de las elecciones generales, tiene una ventaja por estar al frente de un cuerpo que es el garante del proceso electoral y a todas luces genera un conflicto de intereses, según Pineda. Este estudioso de la Constitución piensa que el nombramiento de Moncada debilita la confianza de la población en la institución armada y en el propio proceso electoral. La ciudadanía hondureña tiene poca confianza en las instituciones, tiene poca confianza en el proceso electoral, porque ya nos ha demostrado a lo largo de la historia que el proceso electoral es disfuncional, y en ese sentido me parece a mí que es un error colocar al frente de la Secretaría que implica ser jefa del órgano que va a custodiar el proceso electoral cuando ella está participando. La socióloga y rectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, infiere que el nombramiento es un cálculo oportunista, abusivo del poder, porque si bien no hay ningún impedimento constitucional, hay un conflicto de interés que no genera confianza en la misión de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral. Porque si bien es cierto, no hay ningún impedimento constitucional, como plantean los abogados, sí hay un conflicto de intereses enorme que debilita muchísimo más la credibilidad del proceso electoral, que tiene el objetivo de capturar más a las Fuerzas Armadas y de llevarlas hacia un proceso de politización. Sin embargo, la secretaria de Defensa, quien fue presentada este lunes ante la institución armada, enfatizó que su misión es fortalecer la credibilidad y confianza de la institución castrense, con el apoyo de oficiales y la tropa. Que junto a ustedes, con disciplina y con mística, como aquí lo acaba de expresar el jefe del Estado Mayor Conjunto, vamos a continuar desarrollando la credibilidad y la confianza de las Fuerzas Armadas. La nominación de Moncada intensifica el debate luego que la gobernante Xiomara Castro en octubre del 2023 solicitó a todos sus funcionarios presentar su renuncia de aspirar a un cargo de elección popular, reconociendo su derecho constitucional legal. Ese plazo venció el 24 de abril de este año. En ese entonces, Moncada fue la primera en interponer su renuncia como secretaria de Finanzas, y 8 meses después está de regreso en el gobierno, del que renunció por su aspiración política. Como ya lo hemos anunciado, esta designación de Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa pone en alerta al Partido Nacional de Honduras. Y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal rechaza el nombramiento de Rixi Moncada como titular de Defensa, aparte de repudiar la cancelación del tratado de extradición. Y Julieta Castellanos, en uno de estos informes y análisis que periódicamente divulga, dice hoy que Carlos Zelaya es el primer general salvado de la extradición en el Estado narco y los narcopartidos. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Bueno, mire usted cómo está el país a raíz de estos acontecimientos del fin de semana y la denuncia del tratado de extradición
que hizo el gobierno de Honduras la semana anterior. El padre Ismael Moreno, más conocido en Honduras como el padre Melo, dice en su cuenta de ex: ser narco dejó de ser vergüenza para cúpulas políticas y activistas. Voy a repetir el párrafo. Ser narco dejó de ser vergüenza para cúpulas políticas y activistas. De haber sido vergonzoso en el pasado, ha pasado a ser orgullo y condición para ser político de altura. Lenguajes es lo de menos. Ser acusado de narcotraficante se celebra con fiesta y aplausos. Da caché. Este es el padre Ismael Moreno, que usted lo conoce como padre Melo. Con esta reflexión que ser narco dejó de ser vergüenza para cúpulas políticas y activistas. De haber sido vergonzoso en el pasado, ha pasado a ser orgullo y condición para ser político de altura. Lenguajes es lo de menos. Ser acusado de narcotraficante se celebra con fiesta y aplausos. Da caché, escribe Ismael Moreno, el padre Melo. Una nueva carta pública titulada Xiomara Castro, el Estado narco y los narcopolíticos o narcopartidos, la exrectora universitaria Julieta Castellanos analizó la decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos, la cual calificó como una acción que protege a narcotraficantes y traiciona el interés nacional de combatir el crimen y el delito. En su escrito, la académica señaló que el gobierno tejió la teoría de la conspiración, un golpe de Estado y Estados Unidos el gran conspirador, y destacó que según la mandataria estamos salvando a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y previniendo un chantaje, pero el último día de agosto conocimos que el primer general que se ha salvado es Carlos Zelaya Rosales, de acuerdo con la socióloga. Desde el inicio del gobierno, Libre tenía el objetivo de terminar con la extradición, pero a través de otros, y narró cómo el posgrado de Derecho de la UNA propuso una ley de extradición que recibió fuertes críticas. Castellanos calificó como un vórtice político los hechos de las últimas semanas, destacando que Libre pierde peso parlamentario y retiene la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. La corrupción salpica a la Corte Suprema de Justicia, la captura de Arturo Bendaña, la pérdida de electores en Libre y la denuncia del tratado de extradición que golpea a Libre y a la familia presidencial. No es casualidad. El Ministerio Público le adelanta la cita al diputado Carlos Zelaya un sábado, habitualmente no hábil para un caso que lleva décadas. Él, Carlos Zelaya, es el primero que cae al renunciar a su diputación y como secretario del Congreso Nacional, y el segundo que cae es su hijo, el ministro de Defensa. Libre está frente al mismo problema que el Partido Nacional. Limpiarse, pero además se constata que el narco les da a todos, lo que varía es la cantidad, destacó este análisis de Julieta Castellanos, que continúa. Castellanos también se refirió a Rixi Moncada y el conflicto de interés al nombrarla como secretaria de Defensa, evidenciando el cerrado círculo de confianza de Libre que se mueve en dos núcleos, Zelaya Castro y Moncada Godoy. Para concluir, señaló que Libre ha emprendido un camino sin retorno. Ya hemos visto a los mismos actores provocando una crisis política de consecuencias profundas y dolorosas. Hoy, desde otro partido, la crisis se reedita. La respuesta solo debe ser de la mano de la legalidad y la institucionalidad del Estado de Derecho, aconsejó Julieta Castellanos. El Partido Nacional dijo estar alerta de las intenciones del gobierno de Libre de querer desarrollar el Plan Venezuela en Honduras por las últimas decisiones que ha tomado, como la eliminación de la extradición y querer imponer una carta digital, un acta digital en las próximas elecciones. Hoy el Partido Nacional, como todos los hondureños, estamos en alerta y preocupados porque Honduras está en peligro y este gobierno de Libre está desarrollando el Plan Venezuela en Honduras.
Y esto no es juego, no es engaño y no es meterle miedo al pueblo hondureño. En Honduras se está desarrollando el Plan Venezuela por instrucciones de los socialistas y dictadores de Maduro. Los nacionalistas también anunciaron que acompañarán el próximo viernes al Ejército de Paz a una marcha contra las acciones del gobierno. El próximo viernes, el Ejército de Paz nos ha convocado a una marcha a la cual con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, debemos ir de la mano porque tenemos que defender nuestro país. Esa es una responsabilidad y en este momento olvidémonos de los movimientos internos de nuestro querido Partido Nacional. En un comunicado, el Partido Nacional también detalló que mover a Rixi Moncada al Ministerio de Defensa es clave para continuar junto a la inteligencia cubana y venezolana, profundizando y garantizando el control de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que les adversa. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en un comunicado se manifiesta en contra del nombramiento de la precandidata de Libre Rixi Moncada como secretaria de Defensa por representar un conflicto de interés de cara al proceso electoral primario en referencia a la denuncia del tratado de extradición de parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El Partido Liberal rechaza esta medida, pues dicho instrumento ha servido, sirve y debe seguir sirviendo para garantizar que los criminales del narcotráfico sean puestos a la orden de la justicia estadounidense. También le exige el Central Ejecutivo al Congreso Nacional aprobar a la brevedad todas las iniciativas pendientes de discusión y aprobación en el campo electoral con la urgente necesidad de priorizar el presupuesto para las elecciones primarias de marzo de 2025. La embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle, presentó este lunes al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, su renuncia irrevocable al cargo por principios éticos y morales, al no estar de acuerdo con la denuncia del tratado de extradición, medida que tomó la semana anterior la presidenta Xiomara Castro, y me es imposible apoyar esa decisión o ignorar las consecuencias negativas que la misma traerá para Honduras, sostiene la diplomática. Y lo ha hecho por un tema de conciencia, porque no puede ser la cara diplomática de un gobierno que ha suprimido el tratado de extradición en defensa de familiares. De manera que eso la convierte, a mis ojos ya lo era, pero pues a ojos del pueblo hondureño, en una mujer digna, una mujer de principios. Y ahora se incorpora de nuevo al Congreso a ocupar el curul que el pueblo le dio, a hacer oposición. La embajadora Beatriz Valle anuncia que su renuncia es efectiva a partir del 1 de diciembre del año en curso y en estos meses que faltan se encargará de dejar todo en orden en esa misión diplomática que le confió el actual gobierno. Al hacer pública la renuncia de Valle, el canciller Reina en su cuenta de X posteó lo siguiente: se acepta la renuncia de la señora Beatriz Valle como embajadora de Honduras en Canadá, la que consideramos efectiva a partir de hoy, día de su presentación. El emprendedor de este lunes lo encontramos en la ciudad de Choluteca, donde la joven Nayeli Herrera nos muestra cómo se abre camino con su negocio de arreglos y manualidades. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Sabemos que tienes grandes metas, por eso queremos que tus ahorros lleguen lejos. Abre tu cuenta ya y empieza a ahorrar para lograrlo. Nayeli Herrera es una joven originaria de Choluteca que, con el deseo de ser una joven independiente, tomó la decisión de emprender con su negocio de arreglos y manualidades. El negocio se llama Encantos Najoban. Está conformado por los nombres de mis dos hermanos, incluyéndome, y el nombre de mi perrito, que Na por Nayeli, Jo por José, la B por mi perrito que se llama Benji y Ann por Antoniela, que es mi hermana menor. Ofreciendo desde arreglos florales, detalles para fechas especiales hasta manualidades. Ofrezco lo que son arreglos de todo tipo, ya sea de maquillaje, dulces, rosas naturales, rosas eternas, y también en el ámbito educativo, como ser manualidades que entran las maquetas,
juegos matemáticos, entre otras diversas manualidades. Para quienes deseen los servicios de Encantos Najoban, pueden comunicarse al número 98 17 52 53. Desde la zona sur del país, para TN Noticias, José Luis Barahona. La tensión política y el congelamiento en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario en el país ponen nuevamente en alerta la tasa de riesgo país, advierten los economistas, en vista que Honduras no logra aún dibujar un rumbo claro de su economía y las opciones para obtener créditos pueden disminuir. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Honduras da 2 pasos hacia adelante y retrocede 3 en materia económica, ya que el acuerdo con el Fondo Monetario logró reducir la tasa de riesgo país, pero ya comienza a subir, ubicándose en 3.93%. Y tras los últimos acontecimientos políticos y la falta de avances con el FMI, podría dispararse por el alto nivel de incertidumbre, advierte esta experta. Estamos viendo el riesgo país ya presenta un leve aumento y vamos a ver en los subsiguientes días qué es lo que pasa, ¿verdad? Y obviamente todos estos elementos generan una serie de dudas de qué es lo que está pasando, cómo nos están viendo a nivel internacional. La tasa de riesgo país es un castigo por el mal manejo de las finanzas públicas y el atropello a la democracia, y tiene un efecto inmediato en la inversión y las tasas de interés. Letarga las decisiones de inversión extranjera, ¿verdad? Y aumenta obviamente las primas de seguros, ¿verdad? Y eso tiene un impacto directo, de nuevo repito, en las tasas que se pagan de intereses, y al subir las tasas de intereses disminuye la inversión. Y más allá de esto, la situación dibuja un panorama poco alentador en el que se perdió la brújula y no se logra vislumbrar un norte para el país, asegura este economista, quien advierte que se profundizará el desempleo y la pobreza. Más incertidumbre es más desempleo, más hambre y más pobreza, y nos dice que, bueno, no vemos realmente desde el punto de vista económico un norte muy interesante, sino que más bien vemos que el riesgo país va hacia arriba. También se le reducen las opciones al gobierno para obtener créditos y fortalecer las reservas internacionales, pues por el momento están descartados los fondos del FMI y del CAF, dejándole solo el camino de colocar un bono soberano, pero a tasas prohibidas o tan elevadas que seguirán condenando al pueblo hondureño. Lo más lamentable, dicen los expertos, es que la factura por esta inestabilidad e incertidumbre la está pagando la población hondureña, con altos costos de financiamiento y canasta básica, menos empleo y por ende mayor pobreza. Sara Carranza, Telenoticias. Los precios subieron 0.43% en el mes de agosto y 3.29% de forma acumulada en lo que va del año debido a las alzas registradas en al menos 17 productos de la canasta básica, principalmente los de origen agrícola, según el índice de precios al consumidor publicado este lunes por el Banco Central. Esta tasa se vio afectada por el incremento de precios de productos de origen agrícola, especialmente aquellos cuyas cosechas se han visto afectadas por los fenómenos climatológicos observados durante el año. Inicio tardío de lluvias y posteriormente pérdidas por exceso de lluvias. Este comportamiento aportó el 70% de la inflación del mes. Entre los productos que subieron de precio en el mes de agosto están los huevos, café, arroz, leche, carne de res y mantequilla, así como varias verduras y legumbres, mientras que se reportaron rebajas en el pataste, limón, yuca y sandía. Agregan que la inflación interanual se ubicó en 4.99%, gracias a las medidas aplicadas por el gobierno que lograron reducirla en 1.82%. De lo contrario, la inflación hubiese cerrado en 6.81%, aseguran las autoridades del Banco Central de Honduras. En Educación Financiera te compartimos unos términos económicos que pueden ayudar a una mayor comprensión acerca del manejo de tus finanzas.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Economía abierta. La economía abierta significa que mantiene un intercambio de bienes o servicios con el exterior, es decir, con otras economías. Puede ser transferencias de bienes como de servicios, tecnología y gestión. ¿Qué es una economía cerrada? La economía cerrada es lo opuesto a la economía abierta. Se refiere a un país completamente cerrado, que no permite el flujo hacia adentro ni hacia afuera de sus fronteras de bienes, servicios, personas, animales, etc. ¿Qué es la especulación? La especulación se refiere a las actividades que se toman bajo conciencia y que tienen un alto riesgo en comparación al común al momento de hacer una transacción u operación comercial o económica, aunque puede ofrecer grandes beneficios y recompensas. Lamentable lo que sucedió hoy en Comayagüela, una discusión provocada a causa de una leve colisión vehicular terminó en tragedia cuando el propietario del auto golpeado, lleno de cólera, sacó su arma y disparó en contra de Jacobo Ismael Salina López, empleado de una institución bancaria, quien falleció al ser trasladado a una clínica privada. La tragedia se produjo a las 7:30 de la mañana en las inmediaciones de la primera avenida de Comayagüela. Según testigos, todo comenzó por un alegato de dos conductores luego de una colisión. Uno de ellos, cegado por la ira, disparó contra la humanidad de Jacobo Ismael Salinas López, quien gravemente herido fue sacado de su automotor para brindarle primeros auxilios. Segundos después, este se desplomó para después ser trasladado a un centro asistencial. Por ello que la persona, ahora detenida de 58 años de edad, originario de Caridad Valle, fue trasladada a lo que son las instalaciones del UMEC número 2 con sede en Barrio Belén, donde todavía se están haciendo las investigaciones correspondientes por parte de la Dirección Policial de Investigaciones para poder identificar si la persona también contaba con un permiso para poder portar lo que es un arma de fuego y también hacerle lo que es la respectiva inspección a su vehículo. Lo inédito de este suceso es que el propio hechor, identificado como Osman Reyes, después de disparar, atendió a la víctima para luego acompañarlo hasta el hospital donde falleció al momento de su traslado. Una acción que, según este psicólogo, despierta una acción de culpa. Es importante que los hondureños le pongan suma importancia a la salud mental, a la tolerancia, a la frustración. Mejoremos y fortalezcamos la inteligencia emocional. Si bien es cierto, estamos en un país donde el alto índice de impunidad lo frustra y lo hace sentirse impotente a uno, a tal hecho de querer hacer justicia con sus propias manos, pero no es esta la vía. Posterior a su detención, su abogado defensor aseguró que ya se han puesto en contacto con la familia para responder por el hecho. Pues hemos hecho acercamientos con los familiares, ¿verdad?, para poder responder sobre los hechos ocasionados el día de hoy por la mañana. Y hemos estado en constante comunicación, ¿verdad?, sobre el lamentable hecho. Ya que me he representado después de los hechos sucedidos, pues lo hemos puesto a la orden de las autoridades para que el Ministerio Público pues haga sus investigaciones de acuerdo a los hechos sucedidos. Osman Reyes Romero, de 58 años, de oficio comerciante, ya fue puesto a la orden de los tribunales y podría enfrentar cargos por asesinato. La falta de tolerancia y el manejo inadecuado de la situación provocó hoy que una familia hondureña esté enlutada. Oscar Ortiz, Telenoticias. Con fundamento en el artículo 183 del Código Procesal Penal, un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario para el exsecretario de Salud Arturo Tuqui Bendaña, acusado por 2 delitos de fraude y 2 de prevaricato administrativo. Otro tema vinculante y es el tema de su salud. Su salud muy delicada. El domingo se le hizo una intervención muy fuerte, un cateterismo. Su lado derecho izquierdo bien comprometido y el lado derecho pues menor, pero era urgente, ¿verdad? Así que gracias a Dios nos escucharon las peticiones y va con arresto domiciliario.
Para los coimputados Vanessa María Urbizo y Nelson Giovanni Alvarenga, acusados de cooperadores necesarios del delito de fraude, y Carlos Octavio Rivas, acusado de violación a los deberes de los funcionarios, se dictó auto de formal procesamiento y medidas distintas a la prisión, como prohibición de salir del país, presentación periódica a un tribunal determinado, prohibición de comunicarse entre sí y prohibición de salir a determinados lugares. Un juez de extradición de primera instancia resolvió al término de la audiencia de evacuación de medios de prueba conceder la solicitud presentada por la República de El Salvador de la hondureña Siria Griseli Figueroa Hernández, acusada por el delito de extorsión agravada. Siria Griseli fue capturada el 31 de mayo pasado en el municipio de Cantarrana, Francisco Morazán, y durante se desarrollaba el proceso de extradición permaneció detenida en la cárcel para mujeres de Támara, Francisco Morazán. Su defensa presentó actas de nacimiento de sus 2 hijos menores de edad, invocando el Pacto de los Derechos Humanos en beneficio de estos para evitar la extradición. En audiencia inicial, el Ministerio Público logró auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa instruida para 3 miembros de la estructura criminal denominada Los Sureños, acusados de tráfico de cocaína a través del Golfo de Fonseca. Los acusados son el ex policía José Antonio Cabrera Cabecilla, detenido en la aldea Moraicito de Nacaome, el ex miembro de la Fuerza Naval Roger David Flores Maldonado, capturado en la aldea La Cuaralorita de Amapala, y Sinforiano Lazo Ochoa, capturado en el barrio Alto Verde de San Lorenzo Valle. Según la investigación, estas personas capturadas el 27 de agosto pasado recibían cargamentos de cocaína que movilizaban vía marítima por el Pacífico y ya en tierra las trasladaban hacia la zona norte de Honduras vía Canal Seco. Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada y Corrupción confirma la privación definitiva de 22 bienes al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado y su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra. El tribunal declara sin lugar parcialmente la apelación interpuesta por los abogados de los titulares de derecho, confirmando la sentencia de primera instancia dictada por el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito en fecha 6 de febrero de 2014. La Corte precisa que Tony Hernández no pudo justificar el origen lícito de 13 de 14 bienes asegurados, a excepción de un vehículo adquirido en 2007. Los activos no justificados por la señora Cruz Sierra ascienden a 5.8 millones de lempiras. En total, los bienes que pasan a comiso y privación son 18 cuentas bancarias en dólares y lempiras, 3 vehículos y una casa en el Distrito Central. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Ponga atención a las condiciones del tiempo que van a imperar para esta jornada del martes sobre el territorio hondureño. Estamos monitoreando una poderosa onda tropical que avanza por el Caribe Central con posibilidad de convertirse en una depresión tropical a 7 días, con un porcentaje de posibilidades del 40%, mientras un canal de humedad que se extiende desde un frente frío del norte de la Florida continuará introduciendo humedad al territorio nacional, dejando la alta posibilidad de lluvias en horas de la tarde en buena parte del territorio nacional, principalmente en áreas del norte, centro, sur y occidente, mientras el viento del este continuará transportando aire cálido hacia nuestras latitudes y eso traerá como consecuencias temperaturas elevadas. En la zona norte 34 grados Celsius, el occidente y sur con 33, las máximas en la región oriental entre 31 y 32 grados. Mientras el oleaje en el litoral Caribe, normal, pero en el Golfo de Fonseca por encima de los 2 metros. El estado del tiempo para este martes. Les informó César Quintanilla. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.